Muy bien, aquí estamos de vuelta para arrancar con nuestro Fútbol y Más Express. Justo como lo habíamos prometido, está con nosotros Edgar Everaldo Valencia, compañero de Tigo Sports. Con él compartimos porque aquí platicábamos fuera de cámaras y micrófonos y recordando hace 29 años, 1996. Él fue de ese grupo de futbolistas que hizo historia también pasando aquella ronda semifinal de la mano de Valencia, de Memín Funes, de Ruano, del Gato Estrada, de Westphal, de Machón. Y así nos pasaríamos la noche entera hablando y nombrando a esa camada de buenos jugadores que, por cierto, Valencia, usted tuvo la oportunidad de estar ahí y pues bueno, cuéntenos un poco antes, arrancando precisamente ya este Fútbol y Más Express, esas sensaciones que generó recordar 1996. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buena noche, qué gusto de saludarlos, es un placer estar con ustedes y hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol, y por sobre todas las cosas, de las sensaciones que nos dejó esta selección nacional, que son muy buenas. Bueno, gratos recuerdos de ese cuarto puesto en el 96, dos derrotas que nos dolieron mucho porque fueron casi sobre la hora contra México, el 1-0 inicial, en el segundo el otro 1-0 también sobre la hora, y luego pues Estados Unidos nos metió 3 goles en el Coliseo, era prácticamente local en esa fiesta, pero contentísimos de haber participado en esa. Y cuando hablo en plural, me refiero a los nombres que mencionaste, a toda esa gente que estuvo ahí y que 29 años después aún nos recuerdan. Y hoy esta camada de jugadores pues se lo merecen, muy buenas sensaciones futbolísticas, muchos muchachos, muchos jóvenes en los cuales van a ser los pilares importantes para nuestra selección más adelante. Sin ninguna duda, Edgar Everaldo, las buenas noches para tu persona, la bienvenida. Y bueno, no cabe duda, son grupos diferentes y demás, pero la alegría fue la misma en el tiempo de ustedes, cuarta posición, ahora tercer lugar, pero al final me parece alegrías que deja el fútbol, pero esas alegrías con un fundamento. Me parece en el antes, en la época de ustedes y en la actual, lo que se vivió esta semana, da muestras que el fútbol nacional está para competir, Edgar. Por supuesto, y hay una cosa muy importante, de aquel ansiado cuarto puesto, perdón, ahí se quedó el proceso de selección. Hoy lo que nos hace emocionarnos es que previo a una eliminatoria la selección termina jugando, perdón, o haciendo un fútbol bastante bonito. Sí, por supuesto, Edgar, y en este caso, hablando un poquitito de lo que pasó, de ese partido contra los Estados Unidos, ¿qué faltó? ¿Qué fue lo que en su momento hizo falta para que como mínimo se empatara el partido y después pues los lanzamientos del punto penal? ¿Qué crees? ¿En dónde estuvo el margen de error para que se quedara por la mínima ahí eliminado? Bueno, inicialmente fueron 15 minutos fatales en los cuales el inicio marca muchas cosas. Esto es como el inicio del torneo. Hoy no estuviésemos hablando si Guatemala no hubiese iniciado el torneo ganándole a Jamaica, porque estos torneos cortos hay que iniciar pegando bien y hay que iniciar sumando, y en los partidos es lo mismo. Ustedes creo que han escuchado, yo lo he vivido y no deja de ser tan cierto, pero ilógico. Los primeros 15 minutos atentos al rival. ¿Por qué se dice 15 minutos? Porque es la lectura que uno tiene que tener del rival o la propuesta y la estrategia que va a tener dentro del terreno de juego. Pero realmente es desde el minuto, desde que arranca el partido, hay que estar muy atentos. Y Guatemala pecó de inocente esos 15 minutos porque no se encontraron ninguna de las líneas. Luego de los 3 goles es como que te pegaran una cachetada y despertara una realidad. ¿Cuál era la realidad futbolística? Íbamos cayendo 2-0 en el marcador con un rival que, sin ser avasallador futbolísticamente hablando, sobre una Guatemala que estaba desconcertada, pues le dio la iniciativa. Y luego, muchos podrán decir, Estados Unidos retrocedió. Otros diremos, Guatemala hizo retroceder a Estados Unidos con el funcionamiento y con la ejecución del plan de juego. El plan de juego se perdió por 15 minutos y 80 minutos para lo que quiso dar el árbitro, pues obviamente Guatemala fue superior. En ese contexto, algunos pues señalan a algunos jugadores, y esto es un juego en conjunto. Yo creo que si las líneas no se equiparan, algunos se van a ver en desventaja deportiva que otros. Es ahí donde entra la mano del técnico. Muchos técnicos son radicales y hacen el cambio a los 45 minutos, otros son más conservadores, como el caso de Tena, y quiso ese medio tiempo, mejor dicho, quiso el minuto de hidratación,
más el medio tiempo para que reaccionaran algunos jugadores. Creo que ahí se versa todo lo que la gente dice, que se tardó en hacer los cambios. ¿Por qué? Porque el ingreso de Escobar, el ingreso de Franco y el ingreso de Kimi Ordóñez le dieron equilibrio a un partido donde Guatemala estaba volcada ofensivamente, más no defensivamente. Entonces obviamente se vio el cambio y la gente ahí dice, ¿por qué no antes? Pudo hacer los cambios antes, y si estaba en un modo defensivo no le iban a servir, porque esos son jugadores muy ofensivos que hicieron la diferencia. He ahí mi punto de inflexión, donde pudo, y si acierta Tena, hoy estuviésemos hablando de que acertó, que no se tardó, pero como no le alcanzó el tiempo, y esa es la base fundamental, creo que a Guatemala ya no le alcanzó el tiempo. Edgar, si hacemos un resumen, por ejemplo, la selección guatemalteca empieza contra Jamaica y genera gratas sensaciones. Contra Panamá, algunos creemos, es mi percepción, me gustaría escuchar la suya, es que se respetó demasiado al rival, quizá por lo que había pasado antes, no se quería una goleada, entonces un poco más conservador. De cualquier manera, se pierde ese partido con momentos bonitos. Contra Canadá ya sabemos la historia, y creo que frente a Estados Unidos, a pesar del resultado, que por supuesto es adverso, creo que mostró la selección guatemalteca cosas muy interesantes. ¿Vio algunas diferencias en esos 4 partidos, en resumen? Sí, totalmente. Un partido muy agresivo, presionando alto. El cuadro de Guatemala contra Jamaica lo hace muy bien. ¿Por qué? Porque recupera la pelota donde ellos querían. ¿Para qué? Para hacer daño y que no creciese o crezca, en ese momentito, hablando en pasado, hubiese crecido esta selección. ¿Por qué? ¿Cuáles son los atenuantes para decir lo que estoy hablando? Son más veloces, son más corpulentos, obviamente esto lleva una fuerza el mano a mano, y Guatemala tenía que evitar todo este tipo de situaciones. Y entonces la estrategia saca resultado. Contra Panamá, coincido, creo que se respetó mucho al rival. Siempre hay que estudiar al rival, porque contra él se va a competir. Pero creo que a veces el respeto es una palabra un poco compleja. Yo creo que se dejaron de hacer cosas para minimizar lo que Panamá pudo haber hecho o que se dejó de hacer. Entonces yo creo que se jugó un bloque más bajo. Esto le permitió a Panamá posicionarse en nuestro terreno de juego y ser más peligrosos. La pelota más cerca de nuestro barco conlleva más peligro, y eso fue lo que no supo manejar el cuadro guatemalteco. Christiansen decía, pudimos meter 5. Eso no existe. El marcador dice 1-0. El marcador dice 1-0. Las posibilidades de empatar también las tuvimos, pero el marcador dice 1-0. Nos versamos al planteamiento táctico. Y luego, lo de Canadá, lo de Estados Unidos, que evolucionó. ¿Cuándo pasa a ser mejor Guatemala? Muchas veces cuando el papel de favoritismo no lo lleva. Yo creo que la estrategia contra Panamá sí nos falló. Luego volvieron a la realidad de decir, vamos a apretar al rival, vamos a robar la pelota, vamos. Muchos dicen jugar al tú por tú. Yo creo que eso es un concepto equivocado. Hay que jugar a lo que mejor sabemos hacer, que es lo que va a hacer más daño. Sin ninguna duda, pero bueno, Edgar, tercer lugar, ustedes quedaron en cuarto, ahora la selección quedó tercer lugar, cuarto la selección de Honduras, y ya está, se tendrá que sacar las mejores conclusiones, lo que se falló. ¿Por qué? Porque viene ya en septiembre, mi querido Edgar, las eliminatorias. Primero la selección de El Salvador y después lo que se estaba hablando de la selección de Panamá. Con lo que se mostró, mi querido Edgar, en este torneo, en la Copa Oro, ¿hay selección nacional guatemalteca para competir en la tercera fase de las eliminatorias? Por supuesto que sí. Las sensaciones, eso es lo que nos dejó a nosotros la selección nacional. Ese positivismo. Ahora depende de ellos no bajar el ritmo, y este examen que fue muy interesante, la Copa de Oro. ¿Por qué lo digo? Lo dije anteriormente. Porque es el previo para la eliminatoria mundialista. Lo más importante que se viene para Guatemala es el examen final que Guatemala tiene. Ya se enfrentó a Panamá. ¿En qué se equivocaron? Ya hablamos de esto, ellos ya lo vieron, ellos ya lo repasaron, ellos saben cuál fue el error, y obviamente no van a querer repetirlo. Nos toca de visita contra Panamá, hablando. Y es importantísimo doblegar a una Panamá en su territorio, porque imperante
Aquí en Guatemala imperante es ganar. Y ahí estaría la clave de esa clasificación. Ojo, podrían ver a una selección tal vez no tan encima de algunos rivales. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí una bofetada, como que la que recibimos en los primeros 15 minutos contra Estados Unidos, nos puede dejar fuera en un partido de una trascendencia importantísima. Entonces, ojo, que no se confunda la intensidad con la astucia, que es muy diferente. Edgar, como siempre, un verdadero gusto poder platicar con usted. Mensaje para la gente que nos ve en Shela, que también se emocionó, que la gente que literalmente con esta selección paralizó el país el pasado fin de semana. Así que, pues bueno, su mensaje final para toda la gente que nos ve a través de Región Más. Bueno, primero me siento en casa. Cuando he visitado Shela, me siento como en casa. La gente, pues, es muy amable, es muy amable. El fervor que tienen por su equipo local es interesantísimo, la verdad, los admiro. Estuve en varias finales y se le enchina a uno la piel de vivirlo. Así que les mando un saludo cordial a toda la gente chiva, que es salteca. Y tengo muy buenas amistades también por allá. Así que exfutbolistas, amigos, nuevas amigas, nuevos familiares, de todo por Shela. Así que me siento cómodo cuando llego por allá. Les mando un saludo. Yo lo que sí quiero es que tengamos en mente más que todo nosotros, los medios de comunicación, los que estamos detrás de un micrófono, aquellos que obviamente tienen que dar un mensaje a la afición. No hay que comerse la carne del venado antes de matarlo. ¿Qué quiero decir con esto? No pongamos a Guatemala en el Mundial. El deseo es que lleguemos al Mundial y poco a poco lo vamos a lograr. Pero si esto no se da, tampoco es porque fue nefasto, porque todos daban por sentado. Esto es una competencia, hay que jugarla, hay que pelearla. ¿Tenemos armas? Por supuesto. Y el apoyo de los medios de comunicación, el apoyo de la afición guatemalteca va a ser importante para lograr ese objetivo. Los partidos, mi querido Edgar, hay que jugarlos siempre, siempre, ¿verdad? Y bueno, ni antes ni un después, tiene que ser el día del partido el que se saquen las conclusiones. Edgar, gracias por estar con nosotros, será en otra oportunidad. No, hombre, siempre a la orden, es un placer platicar con ustedes y pues estar presente allá en Shela es también importantísimo, que la sigan pasando bien, espero que pasen una feliz noche y un buen cierre de programa. Gracias, Edgar Everaldo Valencia, compañero de Tigo Sports en el Fútbol y Más Express.